Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos a viernes, a puntito de finalizar la semana y como sabréis, en el director, en este podcast, hay podcast, valga la redundancia, de lunes a viernes, con la excepcionalidad de que el viernes hacemos un consultorio de bolsa. Así que si quieres participar en el próximo consultorio que tendrá lugar el viernes que viene, recuerda seguirme en Instagram, @arnau_invertirbolsa, que es mi nueva cuenta de Instagram, donde aparte de poder participar en las preguntas y respuestas de los viernes en el consultorio, también pues podrás acceder a un montón de contenido que comparto por historias, como acciones que me gustan, acciones que no me gustan, lo que compro, lo que vendo, reels comentando noticias, bueno, un montón de temas. Así que simplemente te voy a dejar el link aquí abajo en las notas del episodio para que con un simple clic puedas ir a Instagram y seguirme por ahí. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha puesto una pregunta. La verdad es que han sido más de las que esperaba, y eso que ayer el sticker de preguntas en esto de las historias lo puse en un vídeo, y los vídeos suelen, no sé por qué, pero suelen tener menos reproducciones. El siguiente lo pondré en una imagen, pero bueno, muchas gracias a todos, y siento que algunas no las voy a poder contestar porque son muy específicas, entonces creo que no van a aportar mucho valor al resto, pero voy a intentar responder las máximas posibles. Entonces, me voy callando ya y vamos a darle caña. No voy a leer los nombres porque no tengo permiso, o sea, la próxima vez lo consultaré, pero bueno, vamos con la primera pregunta. El BRICS, los BRICS, imagino, los países BRICS, quieren tomar la delantera de Estados Unidos. ¿Ves con buenos ojos invertir en países emergentes? Pues hice un podcast hace poco donde comentaba esto, pero tengo pendiente hacer uno específico hablando sobre qué países me gustan para invertir de este estilo más emergentes. Y a ver, sí y no. De que la pregunta, como siempre, la respuesta, perdón, es depende. Es cierto que los BRICS están ahora mismo avanzando muchísimo contra la hegemonía del dólar. Esto lo comenté hace una semana, creo que era un podcast que se llama El Yuan es la próxima moneda de reserva mundial o algo así. El Yuan algo era el podcast, lo podéis buscar y ahí lo explico bien. Pero es cierto que el dólar sigue siendo, creo que es el 70% o 80% de moneda extranjera está en dólares. El euro sigue en el número 2 con el 25% o algo así. Y el yuan chino, por ejemplo, está en el 3%. O sea, queda muchísimo recorrido. Y es cierto que hay muchísimos avances y es prácticamente imposible que en los próximos 10 años el yuan no tenga más relevancia. Pero es cierto que el ser humano comete un error muy, muy común de pensar que los cambios se producen de forma mucho más rápida de lo que realmente se producen. Entonces, yo creo que la tesis para invertir en un mercado emergente no debe ir por el lado de que el dólar o Estados Unidos pierda la hegemonía, porque eso es muy a largo plazo y pueden pasar muchas cosas, sino que la tesis tiene que ir más por el país en sí, las tasas de crecimiento, sobre todo la demografía poblacional, ¿no? De si cada vez está yendo hacia una sociedad más con educación, con estudios superiores, ¿no? Que es un indicativo muy bueno de incremento de productividad, etc. Hay que hacer más un estudio del país en sí y no tanto de estas coyunturas macroeconómicas. Y a ver, países que me gustan. Hombre, pues me gusta India, ya lo hemos comentado, mucho más que China. Me gusta Brasil, la Bovespa, aunque Brasil ha tenido bastantes casos de corrupción, no el país en sí, que también, sino algunas acciones que falsificaban documentos que presentaban en la bolsa de valores, etc. Me gustan sobre todo India y Brasil, la verdad, pero insisto, depende de cada empresa y depende de todo eso. Y por supuestísimo tiene un riesgo muy alto, es algo que tienes que tener en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo de determinantes pueden ser los resultados trimestrales en el valor de una acción? Pues, aunque depende de la acción, porque al final no es lo mismo una empresa growth, que pues todos los ojos están puestos en el crecimiento, que una empresa como por ejemplo Altria Group, que es tabacalera, son un impacto brutal. O sea, al final los resultados trimestrales es prácticamente la única toma de contacto con el devenir real de esa empresa que tiene la bolsa. Entonces ya sabéis que en Boring Capital, y en Boring Capital y fuera de Boring Capital, y siempre recomiendo que cuando entramos sobre todo en swing trade, en unas acciones, no solo hay que analizar técnicamente la empresa y hay que ver una tendencia alcista, buenos volúmenes, un VCP, una roturita, tal, sino que también hay que centrarse muchísimo en los resultados trimestrales. ¿Por qué? Porque los resultados trimestrales nos van a decir qué está haciendo la empresa y si puede ir a mejor. Porque al final, que el precio de la acción suba, no sube por arte de magia, sube porque
hay más demanda. ¿Y cuándo hay más demanda de una acción? Coño, pues cuando la acción está ganando cuando la empresa está ganando cada vez más y parece que va a ganar más. Entonces, simplemente quiero dar dos puntualizaciones de qué busco yo en unos resultados trimestrales. Buscamos crecimiento, pero crecimiento tanto en ventas, esto es muy importante, como en EPS, ¿vale? ¿Por qué? Porque el crecimiento en ventas siempre es importante, por supuesto, tiene que ser más del 25%, 30%, en mercados alcistas pues buscamos más del 50%, incluso el 100, 200%. En ventas, tanto quarter to quarter, es decir, este trimestre comparado con el trimestre anterior, como también, y esto es muy importante, comparar el trimestre actual con el mismo trimestre del año pasado, porque hay empresas que son estacionales, por ejemplo, una empresa que venda equipos de esquí, obviamente va a vender más en invierno que en verano, y a veces nos podemos hacer un lío, ¿vale? Puede ser que veamos un crecimiento de un trimestre hacia otro brutal y resulta que es estacional la empresa, entonces no tiene mucho sentido. Y luego también tenéis que fijaros en los crecimientos en EPS. ¿Por qué? Beneficios por acción. Porque a veces una empresa puede incrementar sus ventas por la venta de una propiedad intelectual o por la venta de un inmueble o cosas que realmente no aportan valor al accionista, mientras que los EPS sí que son más una representación fidedigna del valor que está teniendo el accionista. Así que, muy importante. ¿Crees que ya se acabó el pain, el dolor en bolsa, imagino, y con alguna bajada leve ya vamos para arriba? A ver, pues este tipo de preguntas es una pregunta que a todo el mundo le gusta saber, que yo tengo una opinión al respecto, por supuesto, pero que no estoy seguro, vamos, ni de broma. Si estuviese seguro, no estaría aquí haciendo un podcast, estaría en un yate. Pero a lo que voy es que yo no creo que desde aquí veamos una subida increíble del mercado, desde luego que no, pero sí que lo que veo es que la negatividad que hay general en el mercado ahora mismo, sumado a que salía ayer una noticia de que estamos en récord de posiciones cortas por parte de los fondos de inversión en el S&P 500 desde hace más de 10 años, joder, sumando que todo el mundo piensa que esto va a bajar y que hay muchas personas que no están invertidas. No digo que esto vaya a dispararse para arriba ahora, pero es que a la mínima que haya alguna noticia como positiva, como por ejemplo la inflación que hubo hace 2 días, o imagínate ahora que yo qué sé, que la Fed pausa los tipos o los empieza a bajar, a la mínima que haya una noticia positiva, podemos ver una subida bastante interesante, porque es que todo el mundo está o corto o fuera del mercado, así que solo hay una dirección para dirigirse. Esto no quita que no haya caídas, importante, esto simplemente es mi consideración y hay que siempre operar con stop loss, gestión de riesgo, por supuesto, porque es una opinión y las opiniones no dan dinero, de hecho suelen dar dolores de cabeza. ¿Qué broker o plataforma me recomendarías para operar o invertir en acciones? Pues depende de tu país, de tu perfil de riesgo, etc. Pero para lo que hacemos nosotros, que imagino que es un poco lo que querrás hacer tú, que es swing trade, especular, y también te servirán para comprar acciones a largo plazo, yo te recomiendo 3 plataformas. Te recomiendo DeGiro, aunque quizá las comisiones son un poquito altas, son bajas, pero dentro del conglomerado de acciones de comisiones bajas, pues son medias altas. Luego está Interactive Brokers, que es mejor, es más profesional, es más difícil de entender. Si eres novata en este caso, porque eres una mujer, pues quizás no te lo recomiendo de primeras. Y luego Bison Trade, por decirte un broker español, pero bastante bien los 3. ¿Cuándo esperas que una acción... A ver, espera, que primero la leo, que si no, no sé si es una pregunta, ¿no? A ver... Vale. Cuando esperas que una acción rompa un soporte, imagino que será una resistencia, se dispara hacia arriba un 5%, ¿entras igual? Vale, aquí imagino que lo que estás preguntando es que, imaginemos todos en la cabeza, ¿vale? Yo qué sé, un gap and handle. Pum, la acción rompe la resistencia, rompe máximos con un 5% de subida. Y me estás preguntando que si entro después de ya ese 5% de subida. Y la respuesta, aunque depende de la acción, del perfil de volumen, depende, ¿no? Del momento de mercado, en términos generales, sí. ¿Por qué? Porque es que a mí ese 5% de subida me indica que hay una demanda, de que hay mucha gente que quiere esa acción. Y además, si ese 5% de subida se produce en una rotura de un VCP con volumen, habiendo sucedido un secado de volumen días antes, bueno, en definitiva, todo lo que hablamos en la guía de inversión, que por cierto en boringcapital.net puedes comprarla, que vale menos de 10 euros, la verdad que sí que compro y normalmente suele subir más. Tienes ejemplos así recientes, por ejemplo que hemos operado mismamente en Boring Capital, Intap,
por ejemplo, que la compramos un día que subió un 4% y se ha seguido disparando. CDNS, que también la compramos en Boring Capital cuando ya había roto con bastante subida. VRTX, que no la compramos en Boring Capital, pero lo mismo, es un ejemplo muy claro. Tienes aquí, la verdad que suele ser una buena idea. Recesión, otra pregunta. ¿Recesión en algún punto a la vista? Yo creo que sí, lo llevamos hablando mucho tiempo. Recesión va a haber sí o sí. Seguramente entremos en recesión en Estados Unidos alrededor de junio o julio de este mismo año. Viendo la subida, ¿qué opinas de invertir en petroleras, Shell, etcétera? A ver, respuesta larga, depende. Respuesta corta, no me gustan las petroleras. Lo hemos hablado muchas veces, pero aunque aquí quizás mi opinión choca con la de Warren Buffett, que es un poco, oye, pues yo casi diría, hacedle caso a Warren Buffett, no me hagáis caso a mí, pero yo no veo interesante invertir en petróleo ahora. Creo que el momento de petróleo fue el año pasado y nosotros en Boring Capital llevamos en su día muchas acciones petroleras. Pero ahora el momento yo creo que es más de las acciones tecnológicas. Las petroleras, ¿por qué no? Pues muy sencillo. La demanda de petróleo en recesiones baja, ¿vale? Los países cuando entran en una recesión demandan menos energía, pues para fábricas, pero todo, menos demanda. Si hay menos demanda, misma oferta, el precio que hace, caer. Y por eso es que llevamos viendo una caída del petróleo de más del 60% desde los máximos del año pasado. Y seguramente seguirá siendo así, porque China además ahora mismo parece ser que tampoco está recuperando los niveles económicos de antes de ese cierre del COVID, así que yo ahora mismo no veo Perdón, que se me ha cortado. Pues como iba diciendo, yo no veo ahora mismo nada atractivo la energía. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu movimiento técnico favorito? Cap and handle, hombro, cabeza, hombro, etcétera. A ver, el mío es una rotura de VCP, ¿no? Un VCP puede tener varias formas, puede ser un cap and handle, puede ser incluso una rotura en caja de larvas, puede ser varias. Los hombro, cabeza, hombro, los triángulos, las cuñas alcistas, todo eso está muy bien para complementar tu análisis, pero yo realmente nunca tomaría una decisión de inversión basada en este tipo de patrones. ¿Por qué? Porque estadísticamente tienen una probabilidad de éxito bastante residual, sobre todo comparada con un cap and handle o un VCP normal. Entonces, yo este tipo de análisis que hace mucha gente de, he roto un triángulo tal, o ahora no sé qué, o ahora el otro día vi un rombo, ¿no? Patrón diamante o algo así, dije, ostras, yo no sé, no estoy muy convencido de que eso realmente funcione en el largo plazo. Pero bueno, una rotura de VCP, que es lo que comentamos en la guía de inversión, básica. Siguiente pregunta, ¿tu empresa favorita y por qué? Por idea de negocio. Trato a clientes, etcétera. Esta pregunta es muy interesante porque no me preguntas cuál es mi acción favorita para invertir, sino mi empresa, es decir, a nivel de negocio favorita. Y tendría que pensármelo, por supuesto. Apple es una empresa que me encanta, o sea, bueno, han inventado prácticamente el ordenador personal, el teléfono, bueno, etcétera. Pero así, joder, me haces pensar. Ahora, pues no se me ocurre ninguna. A ver, me gusta mucho John Deere también, tanto como acción como empresa, que es de maquinaria agrícola. Me gusta McDonald's muchísimo, como modelo de negocio y como todo, que ahora no me parece que esté atractiva en bolsa, está en máximos históricos para mí muy cara. Pero yo me quedaría con esas. La verdad, me gusta Airbnb también, como modelo de negocio. Uber me gusta mucho como empresa, pero no invertiría en Uber ni harto de vino. Pero me gusta mucho como empresa y modelo de negocio. Hay varias, tendría que pensar. Otra pregunta. No sé qué acción comprar ni por cuánto tiempo. A ver, recomendación rápida. Si no sabes qué acción comprar ni por cuánto tiempo, no me lo preguntes a mí, sino que busca vídeos en YouTube gratuitos o ebooks gratuitos o gástate 10 euros en nuestra guía de inversión y aprende un poco dónde buscar las empresas, qué empresas buscar, etcétera. Porque es importante antes de lanzarse a comprar una acción o el registrarse en un broker, saber al menos lo que uno está haciendo. Y por esta pregunta intuyo que no tienes mucho conocimiento, que no pasa nada, que todos hemos empezado por ahí. ¿Qué piensas de Airbnb? Ostras, qué casualidad. Pues me gusta mucho como modelo de negocio, como empresa, pero no la compraría de momento en bolsa. Siguiente pregunta, ¿qué opciones hay y cuál recomiendas para cubrir el efecto del cambio euro-dólar? Tengo un podcast hablando especialmente de cómo cubrir el efecto de la divisa, pero a grandes rasgos, dos consideraciones. La primera, no te preocupes, no te comas la cabeza. A veces el euro-dólar te beneficiará, como en 2022, y a veces te perjudicará, como en 2023. Entonces, yo personalmente prefiero centrarme en obtener plusvalías en las acciones en sí, que oye, que ya es suficientemente difícil es como para además estar pensando y tratar de cuadrarlo con el euro-dólar. Y otra consideración es,
tener una cuenta en dólares en Interactive Brokers y durante todo el año sacar rentabilidades de forma nominal en dólares, y ya luego pues puedes cambiar a euros cuando tú creas que pues puede ser un mejor precio, o ya la forma más top, cubrirte con opciones, ¿vale? O comprando directamente el euro dólar tú para hacer una cobertura. Pero bueno, eso, busca el podcast, está por ahí. Busca el director cubrir divisa o algo así, o divisa, y te aparecerá el podcast, porque ahí lo comentamos muy, muy bien. ¿Aerolíneas, sí o no? Pues depende de cuál, por supuesto, pero en líneas generales ahora mismo no, la verdad. Es cierto que la demanda del turismo está siendo buena, depende de qué país más y depende de qué país menos. La ocupación hostelera está bien, pero bajo mi punto de vista tampoco veo a Delta Airlines o a ¿cuáles más había? Lufthansa, etcétera. No las veo tampoco muy atractivas, ni a nivel técnico ni a nivel fundamental. Prefiero centrarme en otras empresas con más crecimiento, con mejor pinta técnica y bueno, pues también con más escalabilidad, ¿por qué no decirlo? Voy a comentar la última, porque se nos va a ir el podcast muchísimo. Lo siento por las que han quedado en el tintero. Y la semana que viene, desde luego, que os respondo a vosotros. ¿Crees que las acciones del Silicon Valley Bank podrían volver a remontar? Ostras, pues la compró un banco hace nada. Yo creo que está deslistada. Si me permites ahora mismo comprobarlo. Joder, han actualizado el Webull. A ver, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. A ver. Creo que la deslistaron. Me vais a permitir. En efecto, está deslistada. No pueden subir, es que la han comprado. Es como cuando Elon Musk compró Twitter, que ya no puedes comprar acciones de Twitter porque es una empresa privada. Pues aquí lo mismo. Lo que pasa es que Silicon Valley Bank creo que la compraron con un descuento del 99%. Una auténtica barbaridad. Entonces, es que ya no existe Silicon Valley Bank, así que no tiene mucho sentido la pregunta. Pero de todas formas, si quieres extrapolar la pregunta a otros bancos que se han visto perjudicados y que siguen cotizando, como First Republic o incluso UBS, Deutsche Bank, el que sea, mi recomendación es que estés lo más lejos posible de las acciones de los bancos. Oye, y nada más, espero que os haya gustado el consultorio de podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Un abrazo, chicos, y como siempre en boringcapital.net podéis encontrar todo lo que hacemos, desde hacerte cliente para recibir nuestras ideas de inversión hasta consultar nuestras rentabilidades, pasando por comprar la guía de inversión en ebook o incluso el cursillo que tenemos por ahí, por si os gusta más el vídeo. Nada más, nos vemos por redes sociales. Un abrazo, adiós.